Julián Denaro en el aire, bienvenido Julián. Buenos días amigos, buenos días compañeros, ¿cómo están? Bueno, por un lado, me quedé pensando en la entrevista a Gloria en China, ¿no? Donde en un momento decía, acá la gente no piensa porque tiene todo, ¿no? O sea, no necesita pensar porque la sociedad está tan bien organizada que todos tienen todo lo que necesitan, todo funciona perfecto, ¿no? Y me acordé de algo, me acordé de la Argentina del segundo gobierno de Cristina. Ajá. Y nuestra enorme irresponsabilidad, digo, nuestra como conjunto de pueblo, ¿no? Porque muchos de nosotros lo veníamos expresando como una cuestión urgente, modificar los planes de estudio, actualizarlos, es que actualizarlos tampoco es la palabra, humanizarlos, argentinizar los planes de estudio de las escuelas y de las universidades, porque estábamos observando que todo el mundo tenía todo, pero la gente no entendía nada. Y como la gente no entendía nada, después vino Milei y dijo, che, vamos a cambiar, porque es muy bueno cambiar. No puede ser que haya siempre una sola fuerza política y entonces hay que cambiar, porque el cambio enriquece, el cambio no sé qué, filosóficamente decía lo que tenía sentido. Y terminamos destruyendo todo lo que teníamos. Entonces, digo, no estoy diciendo que en China va a pasar lo mismo, pero sí que esto nos convoca a nosotros, los argentinos, a revisar qué es lo que no hicimos cuando tendríamos que haberlo hecho. Yo recuerdo, bueno, yo en lo personal también soy autor de libros y de libros académicos, entonces yo quería que mis libros formen parte de la educación porque observaba licenciados en economía que no entendían una goma de economía, no entendían ni lo que era la economía, eran expertos, genios en resolver problemas matemáticos, pero esos problemas matemáticos no hablaban, no reflejaban la comprensión ni de la economía, ni de la historia, ni de la Argentina, ni de las relaciones de poder, nada. Entonces, yo insistía, bueno, después, lamentablemente, a mí y a los que como yo, sugerían que era imprescindible, impostergable y urgente incluir un contenido académico, distinto a los manuales ortodoxos, vacíos de humanidad, de comprensión social, de argentinidad, por supuesto, de latinoamericanismo, por supuesto, vacíos de todo. Y bueno, en lo personal no es que mis libros no tengan matemática, ¿eh? O sea, los que lo conocen saben que el nivel matemático que tiene es muy alto. En lo personal, digo, y como los míos debe haber millones. Bueno, no sé si millones, pero debe haber varios. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ese vacío de comprensión, ¿no? No estoy diciendo que en China vaya a pasar, pero sí me recordó esto, ¿no? El vacío de comprensión. ¿Se acuerdan que Cristina decía, empodérense, porque van a venir por ustedes, empodérense? Y, bueno, muchos sectores lo único que decían es, acá tienen los pibes para la liberación, pero solamente se quedaron en el cantito. No hicieron absolutamente nada. No hicimos, como sociedad, absolutamente nada. Bueno, eso me parece importante traerlo, porque la entrevista a Gloria en China, podríamos decir, Julián, no hicimos todo lo que podíamos haber hecho, porque que no hicimos nada es demasiado contra las cosas que se han hecho, ¿no? Sí, correcto. No, está bien que es una expresión, pero digo para no castigarnos al divino botón. No,
No, hay aspectos en los cuales hicimos las cosas muy bien. O sea, yo, si tengo que hablar del gobierno de Cristina, tengo que decir que fue tal vez el gobierno donde mejor estuvo la sociedad en la historia, por lo menos del 16 de junio de 1955 para acá. Y se vivía, por algo se vivía bien, por algo en los canales de televisión que querían atacar a Cristina, los únicos temas que salían eran por qué los argentinos teníamos que pagar impuestos al turismo en el exterior, por qué había trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias, y no mucho más que eso, porque en realidad se vivía bien, se vivía muy bien, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas del país. Se hizo Tecnópolis que te explicaba todo. Bueno, increíblemente, mucha gente que fue a Tecnópolis votó para la destrucción de Tecnópolis. Una vez con Macri y 2 veces con Milei, porque mucha gente, yo no lo podía creer, con el gobierno de Alberto Fernández, que reconstruyó Tecnópolis, el gobierno de Alberto Fernández, así como espero que tengamos la posibilidad de hacerlo en un nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández reconstruyó Tecnópolis. Tecnópolis había sido reducido a un negocio para los recitales privados y para cuestiones privadas durante el gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto Fernández lo recuperó, lo rehizo, lo reconstruyó. Y gente que en el gobierno de Alberto Fernández volvió a disfrutar Tecnópolis, que no pudo disfrutarlo cuando estuvo cerrado para el pueblo durante el gobierno de Macri, igual lo votó a Milei, ¿no? Entonces, estas cuestiones me parece que son importantes, y lo ligo con algo que había pensado antes para contarles. Un reportaje que seguramente a muchos les llegó por el celular, un reportaje a Lilia Lemoine, ¿no? Que contaba que la alternancia, que siempre destruyen los mismos modelos económicos, destruyen, porque a mi mamá quebró en el 2007, dijo. Primero dijo 2007. O sea, no entienden una goma de nada. 2007 era el kirchnerismo. Y no hay ningún analista económico de ningún lado que diga que el 2007 estábamos mal o que estábamos decreciendo. O sea, lo que dicen es inventando cosas, que el segundo gobierno de Cristina fue malo, bueno, pero que el 2007 no hay absolutamente ninguno, ahí te escucho, Horacio, no hay absolutamente ninguno que diga lo contrario. Bueno, después se ve que alguien le dijo, che, no digas 2007 porque te vas a pisar más todavía. Sos tonta, pero no parezcas tanto, ¿no? Y dijo, no, 97. Y entonces saltan en ese mismo programa, no me acuerdo qué canal era, canal favorable a ellos, ¿no? Le dicen, pero escúcheme, Lilia, en el 97 el modelo económico era exactamente igual que el que está ahora sosteniendo este gobierno. Pero ¿cómo me vas a...? Pero sí, entonces ahí se puede ser, viste, cuando se superponen las voces al aire, ¿no? Entonces el entrevistador le decía, pues fue la convertibilidad, es lo mismo que está haciendo Milei ahora. No, pero ¿cómo me vas a comparar la convertibilidad por el gobierno con la libertad del gobierno de Milei? No tiene nada que ver, dice Lilia Lemoine. Bueno, este tipo de cosas, esta mujer es diputada, ¿no? Bueno, es una persona que encima que cobra sueldo, ¿cuánto cobra? Cerca de 10 millones de pesos. Entonces, y representa a 5 millones de pesos por mes. Me corrige Osvaldo Casela. Bueno, como sea, es un sueldo mucho más alto que lo que cobramos los laburantes. Y bueno, y esta persona totalmente, absolutamente inculta, que decía que la tierra era plana, ¿se acuerdan? Porque una cosa es que lo digo el cura Agüero, que salga un video del cura Agüero, que no podía entender cómo dicen que la tierra es esférica, pero el cura Agüero, bueno, es el cura Agüero.
es uno de los máximos goleadores de la historia de la selección nacional, es amigo de Messi y no es diputado. Lo perdonamos, ponele. Pero Lilian Lemoyne es diputada, representante del pueblo de la nación argentina. Entonces, bueno, este tipo de cosas realmente preocupa mucho, y vamos al barrilete cósmico, pero antes quiero escuchar a Horacio y a Osvaldo. Primero Horacio, me había levantado primero la mano. Sí. Julián, uno, que Maradona dice que la Tierra es redonda. Maradona mata a Agüero, esto lo primero. Pero te quería aportar, por lo que estabas diciendo en la primera parte de tu comentario, que Néstor Kirchner tomó las jubilaciones en $51 promedio y se fue con las jubilaciones en $189 promedio. Cristina las tomó en $189 y las dejó en $445 promedio. Y Macri las bajó a 191 y Alberto a 108. Esto, como los tomé de Crónica TV, de Adrián Fraschino, que es un periodista especializado en jubilaciones, que no tiene ninguna vinculación partidaria con nadie. Me parece que son números que te dan la razón a tu comentario, ¿no? Sí, Horacio, igual la comparación que vos haces, que está buenísima, te la agradezco muchísimo. Fraschino. Hay un par de elementos que no considera, que me parece que son vitales para la comparación. Que tiene que ver, por ejemplo, que no es lo mismo el final del gobierno de Macri que el gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, Macri le sacó los medicamentos a los jubilados e hizo los tarifazos, entonces que en el costo de las boletas, de las tarifas de los servicios, en todos los hogares de la Argentina y en todos los negocios que muchos tuvieron que cerrar durante el gobierno de Macri, teníamos por un lado el costo de las tarifas, que eran muy pesados, muy dolorosos, y por otro lado los medicamentos que habían dejado de ser gratis. Con Alberto Fernández volvimos a tener las tarifas fácilmente pagables, muy parecido a como estaba con Cristina, y volvimos a tener los medicamentos gratuitos. Entonces, no es lo mismo comparar los 100 y pico de Macri con los 100 y pico de Alberto Fernández. No es lo mismo considerando esos números. No es lo mismo. Bueno, obviamente... Yo creo que hay que romper, discúlpame, Julián, creo que hay que romper con el tema de comparar cuántos dólares son. Yo creo que la cuenta que hay que hacer es con la jubilación mínima de fulano, compraba tantos litros de leche, con la de Megano tanto, y así es, a ver cuál es, con la jubilación mínima, el poder adquisitivo de cada una, porque lo del dólar sabemos que es un número inventado, manejado por el mercado, que le conviene lo tiene retraído, cuando no le conviene lo lleva 3 veces más, entonces es muy irregular esa medida. Yo creo que la medida es la realidad, es decir, con el gobierno de tal, la jubilación mínima te permitía comprar tantos kilos de pan, tantos kilos de carne. Sí, pero ahí te irías a la percepción subjetiva, tendría que ser cada uno como más o menos se la rebuscaba. Porque pero la jubilación mínima es equivalente a tantos litros de leche. Está bien, entonces decime vos con Cristina, con $445, ¿cuántos litros de leche te comprabas comparado con... Por supuesto, ninguna duda que era mejor, ninguna duda. Hasta con Alberto Fernández, bajado a 108 con respecto a lo que decía de Macri, comprabas más litros de leche que los que comprabas con Macri. Sí, pero lo de Cristina... Por eso te digo que el valor del dólar es relativo. Sí, pero ya que Julián está con Maradona y con Agüero, digo, $445 de jubilación, es por goleada lo de Cristina. Totalmente. Totalmente. Ahora, guarda con Agüero, que en cualquier momento lo tenés de candidato a diputado, o a intendente, o algo por el estilo, así que ojo. Bueno, yo por eso decía a Lilia Lemoyne, que es representante del pueblo, eso sí no lo puedo aceptar. Por eso decía, al Kun Agüero de última, lo perdonamos por ahora. Ahora, si llega a ser obviamente candidato, obviamente que no. Es como Carlitos Tevez, que una cosa es que diga estupideces y otra cosa es que fue parte del gobierno del negocio de los parques eólicos con Macri, ¿no? Eso ya cambia de carátula. Bueno, y en línea con esto,
y haciendo la contraria, la contraposición, el antónimo sería, ¿no?, del barrilete cósmico de ¿Qué planeta viniste?, del relato de Víctor Hugo Morales el 22 de junio de 1986, Axel Kicillof habló de delirio cósmico al referirse a... ahí escucho, voy a escuchar, tengo una pregunta. El delirio cósmico en el mensaje del presidente de la Argentina, porque cuando habla de que sacó a 12 millones, aparte es contradictorio, ¿no?, también, porque una cosa es ser contradictorio para ganar una elección, como hizo Macri, como hizo Milei, y otra cosa es ser contradictorio cuando das un mensaje de tu propia gestión, ¿no? Por un lado dice, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza, y por otro lado dice, bueno, yo les agradezco todo lo que han sufrido, pero es necesario para construir un país mejor de acá a 68.000 años. Es una contradicción, ¿correcto? Porque si realmente hubiese sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza, no tiene que decirles agradezco el sufrimiento que hicieron. Y esto me parece que es parte del delirio cósmico, como lo califica acertadamente Axel Kicillof al discurso presidencial de la cadena del viernes pasado. Y bueno, y respecto del tema fiscal, naturalmente está alineado con todo lo que nosotros venimos hablando siempre, ¿no? Es decir, le quitó los impuestos a los sectores más ricos, como ahora que le baja las retenciones a los agroexportadores, ¿no? No repitamos el campo, porque si no la gente piensa que es al laburante del campo, al peón del campo, ¿no? Al pequeño productor, y no. Al que le quita las retenciones, al que los exime de impuestos, son a las corporaciones intermediarias, que son los tipos más ricos del planeta Tierra, ¿no? Que son los que manejan nuestras exportaciones y también nuestras importaciones, y que incluso si pagasen todas las retenciones que tendrían que pagar, aún así ejercen una evasión fiscal producto de un contrabando mayúsculo, además de falsas declaraciones juradas, ¿no? Es decir, y ahí tenemos uno de los grandes problemas de la Argentina, porque nos vienen con el cuento de que no se puede aumentar las jubilaciones, porque si no vamos a llegar a tener déficit fiscal y se cae la Argentina de vuelta, que es lo que dicen. Pero en realidad el gran problema es que no está recaudando lo que tiene que recaudar. Si Argentina recaudase en función de lo que tiene que recaudar, es decir, restableciendo alícuotas de impuestos progresivos como bienes personales como corresponde, aumentando las retenciones, los aranceles, y reduciendo la evasión fiscal a un nivel más o menos perdonable, bueno, entonces tendríamos recaudación para poder financiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es exactamente, ¿no? Por eso el concepto de delirio cósmico, ¿no? Donde cualquiera puede decir cualquier cosa, como cuando Menem decía que íbamos a volar a la estratosfera, que justo le preguntaron a Gloria también en el reportaje, bueno, qué cosa de loco, ¿no? Porque le saca visiblemente, a la vista de todos, ¿no? Le saca a un sector de la población, es decir, al conjunto de la población, menos los más ricos, para regalárselo a los más ricos, y la ganancia del sector financiero no para de crecer a toda velocidad con la bicicleta financiera, el carry trade, que son los intereses que le paga el Estado argentino, es decir, nosotros los argentinos con nuestros impuestos, a la acumulación de dinero del sector financiero, y encima después le regala los dólares para que se lo fuguen del país sin cepo. No sé si tenía una pregunta que me la pusieron en pantalla. Tengo una pregunta, Julián. Dale. El amigo Milei lanzó dos iniciativas. Una de las iniciativas es un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que el Parlamento castigue cualquier desviación de tipo monetario y que cualquier déficit fiscal sea penalizado. Ahora, me parece que es un engendro eso jurídico. ¿Por qué? Porque obliga, decime vos si estoy equivocado, obliga a los senadores y diputados a
prever una sanción contra sí mismos en el caso de que varíen el presupuesto, que por supuesto no tenemos, pero serían ellos mismos los ejecutores de un delito que a su vez están penando ellos mismos ese delito. No entiendo bien el engendro jurídico y si vos tenés algún dato sobre eso me gustaría que lo expliques. Bueno, yo creo que en realidad tiene que ver con lo que siempre hicieron, ¿no? Una especie de disciplinamiento, amenaza, ¿no? Es decir, pues generar miedo. Mirá, si yo voy a votar a favor de un aumento a los jubilados y después alguien considera que ese aumento a los jubilados pone en riesgo el equilibrio fiscal, y entonces voy en cana o tengo que pagar una multa o lo que sea. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Va a, según lo que ellos piensan, ¿no? Va a disminuir la cantidad de legisladores que van a votar a favor de un aumento del gasto público. O sea, quieren tener un porcentaje más alto de legisladores. Claro, pero es que es un delirio jurídico, para mí es un delirio jurídico, no tiene sentido. Pero además otra cosa. Que no cumple con la ley es el gobierno al no presentar el presupuesto, que lo que tiene que hacer en septiembre. Bueno, de arranque sí, no hay presupuesto. De arranque son ellos los que no están cumpliendo. Yo pero le puede imponer al otro que vote lo que él tiene en su plan, porque además, no hay un plan de gobierno. Como no hay un presupuesto, no hay plan de gobierno. Y además, sí, chicos, pero hay un plan, por eso no hay presupuesto. El superávit o déficit fiscal no es una medida judiciable, es una medida político-económica. Bueno, pero además, compañeros, acá hay un tema que siempre utilizan para confundir, que es que incluso el presidente lo dijo en la cadena del viernes, dijo el superávit primario, que es después del pago de intereses, lo aclaró. Entonces, ¿qué significa esto? Que si se aumenta la pérdida de dinero del país por pagar intereses cada vez mayores de deuda, eso no está dentro de lo que es el equilibrio primario. El equilibrio primario es sin los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Milei ahí? Si alguien quiere endeudar más al país y aumentar el déficit financiero del país, que cada vez paguemos más intereses, o sea, que aumentar el gasto público total dirigido a intereses de deuda, eso no pasa nada. O sea, ¿está claro qué es lo que dijo? Sí. Dijo, si alguien quiere aumentar los intereses de deuda, aumentar el pago de deuda, bueno, eso no pasa nada porque eso no va al equilibrio primario. Ahora, si alguien quiere aumentar los sueldos a los profesores universitarios, ese va preso. ¿Está claro? Es una locura absoluta. Está claro quién tiene que ir preso. Muchas gracias, Julián. Fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. No te quiero, Julián, ¿cómo te quiero? Yo también, besos enormes.